pasada, Señor. Te pedimos tu bendición, cúrenos, Señor, con la mano poderosa, divina tuya, de este virus, Señor, que está afectando a nuestro país y a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guardes, nos protejas y que podamos estar, Señor, en paz, sabiendo que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Te alabamos, te glorificamos, te pedimos, Señor, que podamos sentir paz, alegría esta noche y que podamos, Señor, aprender la mayor parte de este estudio, Señor, para crecimiento de nuestra vida espiritual. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces vamos a descubrir el telón para que sepan de qué se trata la sorpresa el día de hoy. Hoy vamos a ver un tema pero muy interesante. A mí me gustó mucho, pero yo no lo voy a desarrollar. Quien lo va a desarrollar es nuestro hermano, el doctor Reinaldo Ramírez. Así es que le paso los micrófonos al hermano Reinaldo y él nos va a dar la enseñanza. Permítame un momentito. Muy bien. Hermanos, por favor, los que no vayan a dar la clase, poner su micrófono en silencio. Se los agradecería bastante. Ok, ahí estamos. Entonces dejamos la palabra, uso la palabra hermano Reinaldo. Y pónganle atención que el tema es muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Gracias también a ustedes. A ustedes, gracias también por la invitación, porque es bueno siempre hablar de la palabra de Dios. Es extraordinario. Y yo siempre estoy agradecido, en primer lugar, con Dios Todopoderoso, porque Él tiene sus planes y Él tiene la razón de por qué se hacen las cosas, pero también con ustedes estoy agradecido por la oportunidad de poder robarles un tiempo, de poder llegar a través de esta herramienta, de ese instrumento para poder hablar lo que Dios va poniendo en nuestro corazón y Dios le pone a cada uno de nosotros en nuestro corazón sus palabras. Cada quien enseña de alguna forma, comparte de alguna forma, y eso es lo que hace enriquecer realmente nuestra vida cristiana. Eso es extraordinario. Así es de que yo voy a compartir con ustedes un mensaje que en este tiempo que hemos estado en casa y que hemos estado encerrados y salimos algunas que otras veces para algunas cosas, pero luego volvemos de nuevo, la mayor parte del tiempo ahora estamos dentro de la casa. Entonces creo que es un tiempo extraordinario en donde estamos escuchando muchas cosas de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Así es de que yo voy a compartir con ustedes este mensaje que pues desde hace varias semanas hemos estado aquí en la casa revisando, leyendo, etcétera, y Dios habla de muchas formas. Así que, bueno, vamos a comenzar. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver el... Levanten la mano si lo ven, la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Ok, sí. Ok. Asumo que me escuchan bien. Yo no tengo un micrófono, estoy usando el micrófono de la computadora, pero estoy aquí cerca de la computadora. Pero asumo que me escuchan bien, así. Bueno. Un remanente escogido por gracia. Un remanente. Miren lo extraordinario. Voy a pasar entonces... Vamos a estar aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, y también en Romanos 11, versos 2 al 5. Pero en esta presentación yo les voy a ir mostrando algunos aspectos importantes. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. A ver, ¿cómo la paso? Estoy... Con las flechitas que aparecen en el teclado, ¿puede darle? Sí, fíjate que le estoy
Lo estoy haciendo, pero no me corre. Momentito, Doc. Ahorita Sí. lo está viendo Pablo ahí. Si quiere, dele en Escape para volver a ¿Salir? cargar la presentación, ¿sí? Salgo de la... De la presentación, sí, del PowerPoint, digamos. Dele en Escape. Stop. Aquí hay un stop share. Ahí está. Sí, ahora vuelva a compartir su pantalla en Start Share. Sí, pero... Ahora, ¿se vio ahí? No, No, ¿Sí? no. ¿No se ve? no. No. Oh, Vamos a ver. Vamos a ver, acá estoy. Te voy a ver aquí. Aquí se me corre, pero vamos a ver. Ahí está. Pero ellos no lo ven. Vamos a ver. Yo sí lo miro. ¿Ahí? No, no se No. ve. Estamos. Jaimito, buenas noches. Hermana Temita, buenas noches. Hermanos. Buenas noches, hermano. Decía ¿Qué pasó compartir. con la sorpresa? Ya ahorita empezó. Iba a empezar, pero en unos par de segundos la sorpresa se hace realidad. Ya por lo Yo menos estoy viendo, ahorita te estoy viendo directo, Gustavo, pero anteriormente estaba viendo en pantalla completa al hermano Reinaldo. sí, porque como ahorita él es como el anfitrión, entonces él es el que va a desarrollar el tema, entonces se le trasladó a él, digamos, la función Pero ¿qué es lo que a él le pasa? No tiene audio. Bien. Bien. Lo que pasa es que estamos viendo cómo corre la presentación. O sea, Porque no la pueden ver todavía, ¿verdad? No, todavía no. no la estamos viendo. Sí. Doc, si le da en Share Screen, le tira una opción para ver, dele donde esté su escritorio o donde esté la presentación, el PowerPoint, digamos. Ahora, ahí, ahora, ese. Ahí está, ya empezó. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahora sí apareció. Exacto, ahí está. Ahora sí lo pueden ver. Ahora sí. Prueba a correr, a pasar Vamos de a- presentación. Ahora sí. Ahí Ahí estamos. está. Sí, Corre. Ahí corre. sí, Muy bien. Bueno, ahora sí. ahí estamos. Avanzamos. Entonces, un remanente escogido por gracia. Primera de Reyes, capítulo 19. Romanos, capítulo 11, versos del 2 al 5. Entonces, vamos a ir revisando esta presentación. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Del verso 20 al verso 40, Elías se enfrenta a los profetas de Baal, ¿recuerdan? Habían 400 profetas de Baal en aquel tiempo haciendo un sacrificio a su dios Baal, y Elías se enfrenta a ellos, en donde aquel fuego se iba a encender en aquel altar que habían hecho, y habían pasado mucho tiempo los profetas de Baal haciéndose heridas en el cuerpo, gritando, haciendo cualquier cosa con tal de que su Dios con D minúscula Baal se manifestara a su pueblo. Pero obviamente nunca pasó eso, porque tal Dios no existía como tal. Entonces, Elías se enfrenta a ellos y Dios responde, Dios interviene, Dios responde ante aquel enfrentamiento entre aquellos 400 hombres y Elías. Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo:
Elías sale huyendo, ¿recuerdan? Porque cuando el rey le dice entonces a Jezabel, Jezabel se enciende en ira y comienza a perseguirlo, y Jezabel le dice que lo va a matar. Entonces Elías huye, tratando de salvar su vida, porque obviamente Jezabel iba detrás de él y sabía que Jezabel podía matarlo, pero Dios tenía el control y Dios sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo. Entonces, en este capítulo 18 de este libro, Primera de Reyes, hace una descripción de Elías y los profetas de Baal. Pero en el capítulo 19, en el que nosotros vamos a estar revisándolo en esta noche, Elías huye al monte Horeb o al monte Sinaí, que el nombre es el mismo, para el mismo monte, aquel mismo donde Dios se había manifestado y Dios le había hablado a Moisés. Entonces, Primera de Reyes 18:22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. En el capítulo 19 y verso 10 dice, él responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el verso 18 dice, Dios le responde a el profeta y le dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Lo que Dios le está diciendo al profeta es que él no está solo, que él se ha reservado o ha guardado a otros más para él. Estos 7,000, en el contexto de que hace referencia a este momento, era un grupo de personas, pero en el aspecto espiritual es un número simbólico, en donde Dios tiene guardado a gente, a personas, que las ha reservado o se las ha guardado para él. En la antigüedad, en la historia de todo el Antiguo Testamento, habían pueblos en donde se enfrentaban a guerra unos con otros. Y cuando unos se sometían a esclavitud a los otros porque eran vencidos en esa guerra, estos pueblos vencedores tomaban el botín o tomaban lo que era de riqueza de los pueblos derrotados o los pueblos vencidos. Entonces, dentro de esos pueblos que eran vencidos o que eran sometidos a los más grandes o a los más poderosos, siempre quedaba un grupo de personas. Estas personas que quedaban como un remanente, eran personas realmente que tenían ciertas o determinadas características para luego volver a levantar la tribu o volver a levantar al pueblo. En donde estas características realmente de estos hombres y mujeres que quedaban como un remanente, eran realmente lo más puro, lo más cercano, lo más próximo a la raíz como tal de esa tribu o de ese pueblo. Entonces, por estas características de estas personas, podía reedificar o levantarse de nuevo el pueblo en sus mismas raíces, con sus mismos principios y sus mismos valores y sus mismas creencias y su misma fuerza, o aún mejores. Entonces la figura realmente de remanentes era algo guardado que había allí para comenzar de nuevo, en esencia. Entonces un remanente es algo que permanece. Un remanente es sustituir o es durar o rebosa de algo realmente. Entonces, estas características son las que
se va describiendo en el texto, en su interpretación o en su aplicación, en donde nosotros vamos a ir entendiendo de que existe un pueblo o existe un grupo de personas que realmente no se han contaminado con otros durante sus vidas. Eso no significa literalmente que son perfectos, pero significa que son lo más puro, que son la raíz realmente más nutrida para volver de nuevo a levantar. Entonces, vamos a la siguiente. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Aquí está hablando Elías. Elías va por el desierto por un día de camino. Y viene y se sienta debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo Elías, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Los hombres de fe, los profetas o los hombres grandes, realmente descritos en la literatura en su personalidad como seres humanos, ellos también pasaban por periodos de depresión y era muy característico. Muchos de los profetas mayores, profetas menores también, pero muchísimos de los profetas pasaban por periodos de depresión. Algo muy natural, algo muy normal, porque Dios escoge a lo que no es, dice en el Nuevo Testamento, para avergonzar a lo que es. ¿Recuerdan? Entonces, Dios está escogiendo hombres comunes como tal, pero el poder de su Espíritu es el que hace la obra, el que transforma realmente. Nosotros venimos a ser un instrumento. El hombre va a seguir siendo imperfecto como tal. Seguimos teniendo debilidades. Seguimos teniendo, como decía el profeta Elías, yo soy un hombre sujeto a pasiones, dice, ¿verdad? Es muy normal. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, puesta en estos seres humanos, realmente hacen que se cumpla el propósito de Dios en medio de nosotros. Entonces, Elías va por el desierto un día de camino. En la reacción, Elías la reacción de Elías la producen los desiertos en la vida. Un desierto en nuestras vidas realmente es un camino para algo, para un propósito. Dios tiene un propósito en un desierto. Cuando nosotros pasamos por el desierto, tenemos que estar plenamente seguros y convencidos que Dios tiene un propósito, tiene una razón de hacerlo, porque Él ha visto algo en nosotros, porque Él ha considerado algo en nosotros, algo de nosotros le llama a Él mucho la atención y Él lo usa para cumplir su propósito o para cumplir el fin a donde Dios quiere llevar, a donde Dios quiere llevarnos o a lo que Dios quiere mostrarle a otras personas a través de nuestras vidas. Así que cuando nosotros pasamos por un desierto, es normal y es bueno, porque entonces significa que hay un plan perfecto aquí. Pero realmente es la ruta a una intimidad con Dios más profunda. Cuando nosotros pasamos por estos desiertos, obviamente entramos en periodos de depresión. Caemos, decimos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué razón tengo yo de estar aquí? ¿Por qué estoy pasando tantas circunstancias difíciles en mi vida laboral, social, económica o cualquier cosa? No importa. Pero ese desierto a nosotros nos crea una circunstancia que nos deja inquietos y no nos trae paz en ese momento. Pero a raíz de ese desierto, Dios sabe perfectamente bien que es un camino que nos va a hacer a nosotros, los seres humanos, a su pueblo, buscarlo en una intimidad más profunda. Esa es nuestra respuesta normal a ese desierto. Así debe de ser. Elías estaba fuera del territorio de un sistema de muerte. Ahora ya había salido del pueblo, ahora ya iba camino por el desierto al Horeb. Entonces, ahí al menos, físicamente hablando, no estaba en peligro su vida,
porque aquellos, obviamente, si él se hubiese quedado en la ciudad, si se hubiese quedado en el pueblo, hubiera sido, en teoría, más fácil para aquellos matarlo, pero Elías sale, ese era el propósito de Dios, sacarlo de allí, para llevarlo por el desierto, porque quería una intimidad con él, eso era lo que quería. Entonces, Elías desea morirse, y dice, ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, dice. Entonces, Elías está fuera de un territorio, de un sistema de muerte, para depender ahora de Dios. Ahora depende 100% de él. No hay vuelta de hoja. Ha dejado el pueblo, ha dejado su casa, ha dejado a sus familiares, ha dejado su ropa, ha dejado las comodidades, muchas, pocas, que pudiera haber tenido en el pueblo, pero Elías ahora está solo. Él camina solo por un desierto, buscando la intimidad profunda con Dios, a depender de él como tal. No hay otra forma, no tiene nada más que eso. Ahí es a donde Dios lo quería llevar. Entonces, Elías viene a ser espiritualmente, dentro del contexto para nuestras vidas hoy, Elías viene a ser un ejemplo o un modelo, por ejemplo, de un remanente, de algo que Dios quiere para sí, de algo que Dios se ha guardado para él, porque tiene un plan, porque tiene un propósito. ¿Se recuerdan ustedes de la reina Esther? Por ejemplo, en el libro estaba Mardoqueo a las puertas, ¿recuerdan? Mardoqueo viene a ser una figura de un remanente también ahí, espiritualmente hablando, porque Mardoqueo interviene para que el edicto del rey no matara a todos los judíos. ¿Recuerdan? Hay una fiesta que se celebra hasta el día de hoy en el pueblo de Israel, la fiesta de Purim, en donde el edicto del rey decía que todos podían levantarse en armas y matar al pueblo de Israel, porque había sido muy numeroso, muy grande, y que era una amenaza. Entonces Mardoqueo entra a actuar para trabajar en la intervención de Dios, para que su pueblo no desapareciera, para que su pueblo no muriera, para que su pueblo no fuera asesinado. Entonces hay un hombre allí que guarda celosamente la palabra, que guarda celosamente el pacto para preservar, para luchar o para defenderse. Esto fue lo que pasó, dice, a Israel, y no lo entendió. Fueron sacados de un sistema egipcio, de idolatría, de pecado. Recuerdan de que estando en Egipto, obviamente hubieron hombres que tomaron mujeres egipcias como esposas, y hubieron mujeres que tomaron hombres egipcios como esposos. Ellos vivían allí. Entonces, ese no era el plan, pero allí había un propósito entonces. Un sistema de maltrato en donde eran esclavizados, sometidos al trabajo forzado, y cada vez más cargas y más cargas y más cargas. Fueron llevados al desierto para que al llegar al Horeb fuera un momento de encuentro con Dios, porque recuerdan, 50 días después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, le son entregadas las tablas de los 10 mandamientos a Moisés en el monte. Y después del monte, entonces ya con la ley, ellos van camino en dirección hacia una tierra de bendición, les dice, hacia una tierra en la que emana leche y miel. Entonces, el pueblo pasa entonces, ven, por un desierto, porque Dios quiere la intimidad con ellos y Dios quiere que dependan de ellos. Dios quiere tener un encuentro realmente con nosotros. Eso es lo que quiere. Por eso nos aparta, por eso nos aleja, por eso nos distancia en algún momento de circunstancias o de personas. No es que sea malo, es que Dios está tratando con nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Dios tiene una tarea específica para cada uno de nosotros, conforme a su propósito. Esa es la razón. Bueno, Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues Elías y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. Dios nos va a alimentar. Recuerdan que durante los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, Dios les dio maná. Y la peña los seguía y tenían agua.
Cuando ellos se cansaron del maná, piden carne y Dios les envía codornices. Dios siempre tuvo el cuidado de ellos, siempre. Durante ese tiempo tuvieron sus vestidos, durante ese tiempo tuvieron sus sandalias. En un desierto en donde no se puede sembrar, donde no se puede cultivar, Dios les daba maná, que en el libro de los Salmos dice que el maná, David cuando escribe en el libro de los Salmos, dice que el maná es el pan de los ángeles, dice. Lo describe de esa forma el rey David. Entonces, Dios les da maná a su pueblo, les da pan de ángeles. Dios nos alimenta. Para nosotros, el comer y beber nos fortalece. Es su palabra. Sus palabras son para nosotros el pan, el alimento, es la bebida. Es lo que a nosotros nos fortalece y nos hace caminar por 40 días, por 40 noches. Nos hace caminar por nuestra vida hasta que nos encontremos con Él en el monte de Dios, donde Él quiere hablarnos cara a cara, donde Él quiere mostrarnos su amor y su misericordia. Elías camina 40 días, Israel caminó 40 años. Tenemos que seguir la dieta de Dios. Entiéndase aquí la dieta de Dios, ven en esta explicación del texto, como ese alimento del que nosotros estamos hablando. El maná es el pan de Dios mismo, de su mano para con nosotros. Entonces, si nosotros nos alimentamos y bebemos de ese maná, de esa palabra de Dios a nuestras vidas, entonces nuestros años se convierten en días. Los días, esto va a hacer que los días no se conviertan en años. Elías llegó al monte Oreb, el monte de Dios, el monte donde somos direccionados, porque en ese monte, en ese lugar en donde nos vamos a encontrar con Dios mismo, Él nos va a dar sus instrucciones, Él nos va a mostrar el camino, Él nos va a hacer comprender o a discernir qué es lo que está sucediendo. Porque no hay hombre en la tierra que salga de su confusión sin haber pasado por el monte Oreb. No hay forma de que nosotros podamos salir de esa confusión o de ese caos o de esas circunstancias si no tenemos un encuentro cara a cara con Dios. ¿Ven algunos aspectos que estamos describiendo ilustrativamente? Algunas verdades ocultas dentro del texto, espiritualmente hablando, porque lo extraordinario de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es que cuando comenzamos a leer el Antiguo Testamento nos lleva a referencias o a citas bíblicas del Nuevo Testamento, porque sus palabras corren de principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis, siempre, y vamos de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Su palabra es toda. La enseñanza que nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento también aplica para nuestras vidas hoy, porque es espiritual, no es natural, no es físico, es espiritual. Entonces, cuando nosotros aprendemos a comer o a digerir y a beber de sus palabras, entonces con nuestro Dios en su misericordia nos abre nuestro entendimiento. Y entonces ya no vemos a través de un velo de confusión, sino vemos a través de la luz. Porque lo que es del Espíritu, pues obviamente es del Espíritu. Entonces Dios nos va a revelar a través de esa forma. Entonces, vamos viendo aquí algunos aspectos interesantes, como ustedes ven, cómo Dios va escogiendo a los suyos. ¿Qué características comienzan a tener los suyos, por lo que Dios tiene un interés en ellos, por gracia, por misericordia? Es un favor inmerecido, pero que Dios en su grande amor nos está diciendo, allí están mis palabras, allí está la bebida, ahí está el monte, ahí estoy yo, ahí está el desierto, ahí tus años se van a convertir en días, porque te voy a enseñar mis palabras, te voy a enseñar mis leyes, mandatos y preceptos. Ese es un remanente. Un remanente es una raíz como tal, que no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanece. Un remanente es aquel que no va a dar su brazo a torcer,
porque conoce la voz de su padre, porque conoce la voz de su pastor, y porque es obediente a, a la voz de su pastor, porque sabe quién es, sabe quién le está hablando. Bueno, aún el sistema se promueve con mucho escándalo y se hace sentir, pero hay un remanente escogido por gracia, inmerecidamente, un favor, una misericordia, que nosotros no hemos tenido ningún mérito para ganarlo. Es solamente por gracia, es solamente por su amor. Este remanente está siendo direccionado por el Espíritu. Vean, Espíritu está con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de gracia, de amor, de misericordia, de bondad. Y el poder de sus palabras. Romanos 11, del 2 al 5, nos habla de un pasaje en un tiempo de apostasía. En el tiempo de Elías, cuando él se enfrenta a los 400 Baales, había una apostasía terrible allí, como hoy, exactamente igual. ¿Se recuerdan cuando estudiamos en el libro de Apocalipsis, en la iglesia los domingos, las iglesias? La última iglesia que corresponde al tiempo en el que estamos viviendo hoy. Una iglesia apóstata, una iglesia que niega la fe, una iglesia que no cree, una iglesia que no confía, un periodo de tiempo, una iglesia que duda, una iglesia que tambalea, una iglesia que no está firme en sus raíces, no está firme en sus principios, no está firme en sus valores, no conoce su palabra, no comprende su palabra, tienen cerrado el entendimiento, está cegada su visión. Ellos ven a través de un velo de oscuridad, no logran discernir, caminan a tientas, aunque tengan visión y puedan ver, aunque tengan ojos y puedan ver, caminan a tientas aún bajo la luz del sol, porque su entendimiento espiritual, porque su vida espiritual está en tinieblas, aunque haya luz. Lo mismo está pasando aquí en Romanos 11, del verso 2 al 5. Pablo está enfrentando exactamente lo mismo que lo que enfrentó el profeta Elías, en un tiempo diferente, en un contexto diferente, pero el mensaje exactamente igual, una apostasía. A esta situación se refiere Pablo en su carta a los Romanos y la compara con la situación de su propio tiempo, ¿sí? Así también en la oportunidad presente. ¿Qué había pasado en el tiempo de Pablo? El pueblo judío se había otra vez apartado de Dios. Había rechazado a Jesús, su Salvador, enviado por Dios. Entonces pudiéramos decir ilustrativamente que lo que vivió Elías en aquel tiempo es lo que estaba viviendo Pablo en un contexto diferente, pero exactamente lo mismo en este tiempo, ahora, en este Nuevo Testamento. Apostasía, el pueblo no quería, el pueblo tenía sus ídolos, el pueblo era dado a sus concupiscencias o a sus frutos de la carne. Entonces no era un pueblo realmente sólido o consistente como tal. Pablo, al anunciar el evangelio, muchas veces fue perseguido por los propios judíos. Como Elías lo perseguía Jezabel en aquel tiempo para matarlo. A Pablo también, ahora los judíos. Él también podía en algunas oportunidades haber exclamado, yo solo he quedado. Pablo también andaba solo. Es decir, tenía personas que lo ayudaban y que lo acompañaban, pero Pablo iba solo. Dependía de Dios realmente. Ahora, ahí se recuerdan ustedes de que Pablo es el apóstol de los gentiles y el de los judíos era Pedro. Entonces, Pablo lleva el mensaje del evangelio a los gentiles, pero Pedro es el apóstol de los judíos. Recuerdan que aquí en la iglesia primitiva, en ese tiempo, habían gentiles y judíos en los templos, en las sinagogas, en las iglesias. Entonces, algunos querían judaizar al pueblo o a la congregación o a la comunidad. Entonces, había alguna discusión allí, muchas e intensas, entre la ley y la gracia. Entonces, Pablo comienza a enseñar a los gentiles.
el amor, la misericordia y la gracia. Y Pedro va enseñando entonces a los judíos, y hay muchos temas de discusión entre judíos y gentiles dentro de la iglesia y dentro de la congregación. Entonces aquí había un conflicto durante ese tiempo que iniciaba realmente. Él podía también en algunas oportunidades haber exclamado: yo solo he quedado. Pero después dice: así como en los tiempos de Elías quedó un remanente fiel del pueblo de Dios, así también en esta oportunidad. ¿Ven lo que dice Pablo en el texto en el texto de Romanos 11? Aunque la mayoría del pueblo desobedeció a Dios, la mayoría del pueblo, porque no fueron todos, Él se ha reservado un pequeño número de personas que se ponen a su lado. Así como pasa en el Nuevo Testamento, también sucedió en el Antiguo Testamento. Así también en nuestro tiempo. La mayoría de los que se llaman pueblo de Dios se han apartado de Dios. Tienen todavía sus formas exteriores de religiosidad. Y hoy lo tenemos. Y hoy, con el recurso tecnológico del siglo XXI, se hace más grande, se hace más notorio, llega a todas partes de la tierra. Realmente yo puedo estar conectado en la internet en una conversación con alguien que esté en Europa o que está en cualquier otra parte del mundo. Y podemos mostrar muchas cosas. Entonces la religiosidad va avanzando y va avanzando y va avanzando. La doctrina, importante. Una doctrina adulterada. Una doctrina que no tiene sustento, que no tiene fundamento. Una doctrina que no se basa en la palabra de Dios. En donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, que la doctrina que se enseña en los lugares grandes, realmente lo que están haciendo es motivando emocionalmente a la gente, llevándola a creer, llevándola a pensar, llevándola a soñar despiertos, pero que en su raíz, en la interpretación de la Escritura, en la palabra viva como tal, no está mostrándonos eso, no es eso lo que Dios realmente quiere. Entonces las personas van creyendo en estas enseñanzas que no tienen un soporte o que no tienen un fundamento religioso, o que no tienen un fundamento como tal. Y la Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, lo que es más fácil para mí escuchar y que me expliquen. Pero cuando yo no leo, cuando yo no estudio, cuando yo no escudriño, cuando yo no le dedico el tiempo a comerme el rollo, y sea el rollo dulce a mi paladar, entonces yo creo todo lo que me digan, porque yo no sé, porque yo no comprendo, porque yo tengo ojos pero no veo, pero tengo un entendimiento pero no comprendo, porque yo no estoy escudriñando su palabra, porque yo no estoy buscando en su palabra, porque yo no estoy escuchando su voz. Entonces, ante la religiosidad yo lo creo. Entonces, si todos caminamos para la derecha, vamos todos para la derecha. Y si caminamos para la izquierda, vamos todos para la izquierda, pero yo no sé para dónde voy. Es como las olas del mar, que los llevan y los traen, por falta de conocimiento, porque no hay allí una relación estrecha de raíz profunda con Dios. Entonces, yo no escucho la voz de mi pastor, porque no sé quién es mi pastor. No reconozco su voz, porque yo no tengo una comunión con él. Pero hay unos pocos entre ellos que se dan cuenta de lo que está pasando, que no siguen la corriente de los tiempos y que siguen siendo fieles al Señor. Ellos son el remanente de Dios en el tiempo actual. Las grandes iglesias institucionales muy pronto se desviaron del camino trazado por Jesús y los apóstoles. Entonces, se desviaron totalmente. Grandes lugares, pero con muchas hojas, pero con muy escasos frutos, realmente. En donde yo escucho un tema motivacional y me lo apropio, me lo creo,
y hasta quiero vivirlo y hasta quiero soñarlo, pero no es lo que Dios nos está diciendo al pueblo, no es eso. Fue simple y sencillamente una charla motivacional, algo que los hace sentir bien espiritualmente, pero cuando salimos de estos lugares, salimos vacíos otra vez. Entonces no produce un cambio, no produce un crecimiento espiritual. Estuvo bonito, estuvo interesante, estuvo extraordinario, muy buena la lección, genial, pero en la realidad no es así. Entonces no es esa la palabra, esa no es una doctrina sana, esa es una doctrina adulterada. Eso no es el alimento de un remanente. Entonces, el remanente de Dios es durante la mayor parte del tiempo. ¿Lo ven? El remanente de Dios es durante la mayor parte del tiempo un pueblo escondido, disperso, menospreciado y perseguido. Porque no va con la corriente del mundo, porque no es como los otros. Este pueblo escucha la voz de su pastor y lo reconoce. Entonces, el pueblo no está a la vista de todos. El pueblo allí está, escondido, entre todos. ¿En dónde está entonces el pueblo? El pueblo está en todos lados. El remanente está en todos lados, pero está escondido, está disperso, es menospreciado y perseguido. Ese es un remanente. No lo querido por todos, lo amado por el mundo, porque el mundo y la luz, las tinieblas y la luz no tienen comunión. La carne y el espíritu no tienen comunión. El espíritu es en contra de la carne es en contra del espíritu. Entonces es distinto. Los que forman parte de él a menudo se sienten solos y piensan, yo solo he quedado, ya no hay nadie más que siga al Señor. Parece familiar la frase, ¿verdad? Solo yo me quedé, ya nadie más quiere seguir al Señor. Y sin embargo el Señor dice, yo me he reservado a otros más para mí. 7,000 es una figura, es un número. Y es algo perfecto, es algo pleno, es algo absoluto. Yo me he reservado un número para mí. Yo pienso que no, pero bien. De los que pertenecen al remanente, algunos de ellos se encuentran en medio de las iglesias, pero saben que son extranjeros y peregrinos. Otros han encontrado a 2 o 3 compañeros de un corazón según Dios, y así se juntan y se animan los unos a los otros. Cuando dice en el texto, cuando dice, por ejemplo, en el estudio, en la escritura, que no toda la congregación va a ser un remanente, porque algunos solo van por llegar, algunos solo asisten por asistir, pero sus corazones están lejos realmente del Señor, porque no tienen una relación con Él, porque no escudriñan su palabra, porque no leen su palabra, porque no lo buscan. Entonces, si yo voy a la iglesia todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes y todos los domingos, lo único que yo estoy aprendiendo es solamente lo que me enseñen el miércoles, jueves, viernes y domingo. Pero el resto de los días yo sigo viviendo mi vida como que aquí no ha pasado nada. Lo que yo leo de la escritura es solamente los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos, porque el resto de los días no la leo, la guardo. Entonces, solo el día que me toca ir, la saco y la leo. Y sigo la lectura, pero el resto de los días no. Los días que yo oro solo son los días que yo voy a las reuniones o a los estudios, porque el resto de los días yo no tengo una relación de oración con Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Muchos van solo por ir, pero otros realmente van porque tienen hambre y sed de su palabra. Entonces, los que pertenecen al remanente, algunos se encuentran en medio de las iglesias. No son todos, debieran de ser todos, pero no. Pero saben que son extranjeros y peregrinos. Otros han encontrado a otros compañeros, aquellos misioneros, aquellos que están evangelizando
en otros lugares a donde Dios les habla, a donde Dios les dice y a donde Dios los envía, encuentran a otros como ellos, que se han entregado total y absolutamente a su servicio y que escuchan también la voz de su pastor. Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ellos se reconocen, el remanente se reconoce uno con otro. Cuando alguien lleva una vida buscando al Señor, pero sincera, con todo su corazón como tal, y se encuentra con otra persona que también hace lo mismo, el espíritu se reconoce, se identifica, hay una conexión espiritual ahí en donde dice, Él es como nosotros, y el otro dice, ellos son como nosotros, porque tenemos el mismo espíritu de hambre y sed. Ambos somos del mismo pueblo, exactamente iguales, se reconoce, el remanente se reconoce. Dice, ellos son el rebaño del cual Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 27. Y el Señor mismo quien los pastorea, el Señor mismo quien los pastorea, los guía y los organiza. A menudo los guía por caminos que el mundo, aún el mundo religioso, no comprende. ¿Lo ven? Interesante la explicación de los textos. Dios mismo pastorea, Dios guía y organiza. Nos lleva por sus caminos, pero los caminos que el mundo, aún el mundo religioso, no comprende. Ellos no saben de qué se trata este camino. Ellos no saben por qué. Es diferente este grupo. Pero ellos le siguen, el remanente, porque no conocen la voz de los extraños. El remanente sigue a la voz y atiende a la voz de su pastor, pero no a la de los extraños. Entonces, cuando los extraños, el mundo religioso, el mundo, habla cosas que no son la palabra de Dios, el remanente no reconoce esa voz. El remanente dice, alguien habla, pero no sé quién es, pero no es mi pastor, no es mi padre, no es Jesús, no es el Espíritu Santo. Él no me está hablando a mí. Ellos son extraños. Yo no los conozco, no los he escuchado, no sé quiénes son. Entonces, el pueblo no reconoce la voz. El remanente no se define por ningún nombre. No tienen un nombre. No tienen ningún letrero. No tienen ningún lugar de reunión. No tienen ninguna declaración doctrinal aparte, única y exclusivamente, la palabra de Dios. Y ningún líder aparte del Señor mismo. ¿Ven lo interesante? No tienen nombre, no tienen letrero, no tienen un lugar de reunión, ninguna declaración doctrinal aparte de la palabra de Dios, y no tienen un líder a quien ellos puedan seguir, escuchar, aprender de él, etcétera, que no sea su Señor. Dios ha levantado líderes remanentes, por supuesto, ¿verdad? Que enseñan una sana doctrina, una doctrina verdadera, no adulterada, una doctrina de raíz pura, como tal. Entonces, Dios también levanta a su pueblo para enseñar a su pueblo su verdadera palabra. Pero aquel que enseña la palabra, aquel que transmite la palabra y es realmente alguien apartado y dedicado, es parte de este pueblo que Dios ha escogido, lo reconocen los demás. El resto del pueblo remanente va a reconocer la voz, va a reconocer la doctrina que se está enseñando, porque es verdadera. Los que son del remanente pueden hablar de su fe con Cristo con todo denuedo, en toda situación donde el Señor se lo permite. No tienen necesidad de cumplir un número obligatorio de horas de evangelización, ni de ganar miembros para su iglesia, ni de aumentar ingresos por ofrendas o por diezmos o por promesas o por cualquier otra cosa, ni de acumular puntos
para ser más aceptos ante Dios. Por eso no necesitan organizar eventos llamativos, ni manipular a nadie. Son sencillos testigos de lo que Dios hizo en sus vidas. Allí está la riqueza del pueblo verdadero. Es gente más sencilla. Es gente que transmite lo que está guardado en su corazón. La palabra, es gente que transmite las palabras del Espíritu de Dios dentro de nosotros, la palabra de Dios mismo. Entonces la palabra se vuelve viva y se vuelve eficaz, porque somos un vaso limpio, porque estamos trasladando lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Al final no somos nosotros, los seres humanos, quienes lo hacen. Solamente somos un canal, solamente somos un instrumento, no más que eso, un instrumento, como el barro, dice el profeta, en las manos del alfarero. El alfarero moldea el barro para hacer lo que él quiere. Entonces, no es el barro el bueno, es el alfarero el bueno. Dios es bueno. Entonces es Dios realmente quien va moldeando nuestras vidas y quien va haciendo su voluntad. Amén, amén. Entonces, a eso se refiere la escritura. Dios dice que ha escogido a lo que es nada para avergonzar a lo que es algo, dice. O sea, Dios no necesita genios. Dios necesita solamente personas con un corazón dispuesto, con un corazón verdadero, veraz, con una disposición de amarlo, de seguirlo, de obedecerlo y cumplir con sus palabras y sus mandamientos. Ellos respetan y honran la genuina autoridad espiritual en quienes pueden percibir, pero no conocen oficios ni posiciones jerárquicas. Y aquellos que alcanzan tal reconocimiento, cuando alguien del remanente alcanza un reconocimiento, una posición jerárquica, miren, no lo toman como una ocasión de levantarse por encima de sus hermanos. Al contrario, se humillan aún más en el temor de Dios y se convierten aún más en siervos de sus hermanos. Transmiten y trasladan el mensaje de Dios al pueblo. Eso es lo que hacen. Lucas 21, 24, 28. Examinadlo todo, retened lo bueno. El corazón dispuesto. Aún en este tiempo ha quedado un remanente. A menudo pensamos que Dios necesita a mucha gente para hacer una gran obra, pero Él muy seguido obra a través de grupos pequeños o por un grupo que empieza pequeño. A pesar de que no muchos judíos en los días de Pablo aceptaron a Jesús como el Mesías, un remanente sí lo hizo, y Dios usará a ese pequeño grupo de una manera significativa. Es significante, es importante. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando a estos grupos, Dios está buscando a esta gente que pasa desapercibida, que pasa escondida, entre comillas, una forma de decirlo, que está allí. No era el número, sino la permanencia del plan de Dios. Para Israel lo que importaba en los tiempos de Elías. Él puso su confianza en la gracia de Dios, no en los números, dice una explicación del autor Morris en relación a este grupo. Miren, este cuadro es interesante. Miren el dibujo. Es interesante. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Esta es una alegoría aquí en Romanos que escribe Pablo, y es extraordinaria. Pablo está haciendo una alegoría entre el olivo y el olivo silvestre, entre los judíos y los gentiles. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. No debemos olvidar que en muchas ocasiones el evangelio solo salió a los gentiles después de que los judíos lo rechazaron. Está en Hechos 13, Hechos 18, Hechos 28. En ese sentido, el rechazo del evangelio por los judíos fue una riqueza a los gentiles. Porque los judíos rechazaron el evangelio de Jesucristo, porque rechazaron a Jesucristo, entonces fue amplio
para el resto de los pueblos, naciones y lenguas el mensaje del evangelio. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la riqueza también fue para los gentiles. No es que el rechazo de Jesús como Mesías por parte de los judíos causó que los gentiles fueran salvos. No fuimos salvos por ese rechazo. Simplemente nos dio la oportunidad para que el evangelio saliera a nosotros. Y muchos de nosotros tomamos ventaja de esa gran oportunidad. Entonces, hace la alegoría Pablo en las ramas del olivo. El dibujo que ustedes ven a la izquierda es el buen olivo. Dios compara a su pueblo Israel, a la descendencia de Abraham, al pueblo judío como tal. Lo compara a un olivo. Pero también hay un olivo silvestre. Entonces, cuando Jesús viene y enseña y muestra y viene a salvarnos y viene a rescatar nuestras vidas de la muerte, toma ramas, en la alegoría, toma ramas del olivo silvestre, corta ramas del olivo silvestre y las injerta en el olivo, en el pueblo. Entonces, es interesante, la alegoría, el olivo, es importante. Dijimos de que en la figura de la izquierda, el buen olivo representa en la alegoría al pueblo judío, la descendencia propiamente en la carne, judía. Pero el olivo silvestre es espiritual, en donde se va a injertar en este otro olivo. Entonces, un olivo es un árbol pequeño, de donde provienen las aceitunas. Y las aceitunas dan en este árbol el 40% del aceite. Es considerado como un árbol sagrado por muchas culturas o en muchos otros lugares. Representa abundancia, riqueza, poder, paz. Sus flores dan un aroma dulce. Sus frutos son verdes. Florece en primavera y madura en otoño. Entonces, el olivo silvestre, en relatos históricos, los utilizaron troncos, ramas del olivo silvestre para construir, para usarlos en la construcción del templo de Salomón. Y del olivo silvestre tomaron la madera, tomaron ciertos o determinados componentes del árbol para las puertas del templo de Salomón. Para la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas con olivos silvestres se hacían las cabañas. Entonces, el olivo silvestre también era utilizado. Imagínense ustedes lo interesante que el olivo silvestre también fue utilizado para el templo. Lo consideró Salomón, lo consideró David para construir, para fabricar las puertas. También hacían algunas otras estructuras importantes para el templo. Entonces, cuando en la alegoría Pablo hace mención de que ramas del olivo silvestre van a ser injertados en el buen olivo, está diciendo que también nosotros somos parte de la construcción de esa iglesia o somos parte de la construcción de ese templo. El olivo silvestre también es importante para Dios. Por eso tomó ramas de allí para injertarlas en el olivo. Porque entonces nosotros, a través de creer en Jesucristo, de ser salvos, de haber sido bautizados, de tener una nueva vida, de vivir una vida plena, llena en el Espíritu, nos hace ser parte del olivo, del principal, del grande. Habiendo sido nosotros olivo silvestre, ahora estamos injertados en este olivo y entonces de la bendición y de toda la gran riqueza de Dios para nosotros, igual que los judíos. Entonces Pablo dice en la escritura, recuerdan, dice, ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, porque Dios está levantando su pueblo, un solo pueblo. Por supuesto que el pueblo también está formado ahí por otros pueblos, naciones y lenguas, pero pueblos, naciones y lenguas y pueblo judío, todos son uno, espiritualmente es uno, es un solo pueblo. ¿Ven lo interesante? Entonces, por lo que Dios a nosotros nos llama, Dios nos ama y Dios nos quiere.
Dios hace una comparación en Escritura también, en donde dice que nosotros somos como la hierba y la flor del campo. Somos como la hierba porque la hierba crece y después muere. Tiene un periodo de tiempo, es corto su periodo de tiempo, como la hierba. Hoy está y mañana no está. Pero también dice que al mismo tiempo nosotros somos como la flor del campo. ¿Qué significa entonces cuando dice que somos como la flor del campo? Es hermoso. El ser humano, el hombre para Dios, es de una vida corta, es como la hierba, pero es hermoso, como la flor. Tiene hermosura y a Dios le agrada, a Dios le gusta la hermosura, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, Dios nos ama. Somos como la hierba, pero somos también como la flor para Dios. Entonces, Él nos ha considerado a nosotros en ese sentido. Recuerdan también de que Jesús cuando va a orar, Jesús se va a orar a Getsemaní. El Getsemaní significa prensa de aceite. Y el Getsemaní estaba en el monte de los olivos, donde habían estos árboles, donde había aceite, donde se consideraba sagrado, en donde representaba la abundancia, la riqueza, el poder, la paz. Es lo que Dios está viendo en nosotros para levantar una nación. Pablo les recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios, cuya raíz es Israel. Ya vamos terminando. Cuando un viejo olivo perdía su vigor, dice un relato, cuando un viejo olivo perdía su vigor, parece que un remedio en la antigüedad era cortar las ramas que estaban por caerse e injertar brotes de olivos silvestres. Se decía que el resultado era el vigor del árbol que se moría. En el Talmud judío se habla de Ruth, la moabita, como un brote piadoso injertado en Israel. Esto es interesante, porque recuerdan, Ruth, la moabita, dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, le dice a su suegra. Para entonces, ambas viudas, ¿verdad? Pero no describe en la escritura ningún ritual que hubiese hecho Ruth para haber sido aceptada en el pueblo judío. Solamente describe la escritura cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, dice. Entonces, en este Talmud judío, que es una enseñanza de la tradición oral, lo describe como un brote piadoso, porque fue injertada a el olivo. ¿Lo ven? Pablo se refiere a los judíos que creen en Cristo como un remanente, Romanos 9, y desarrolla una clara distinción entre el Israel de la carne y el Israel de la promesa. Los fieles de Israel no se limitan al linaje físico, sino también espiritual. Eso es lo importante. La nueva comunidad de fe, la iglesia, integrada por todos los que tienen fe en Cristo. Está en la cita Romanos, es aquí, Romanos 10, y del 4 al 9 al 13. Incluye a los gentiles, así como a los judíos. Romanos 9, 24, Romanos 10, 2. La iglesia fue tomada entonces por un remanente de los israelitas y los gentiles, con la fe que aceptaron a Jesús, por la fe que aceptaron a Jesús como Salvador y Señor. ¿Dónde está entonces el remanente hoy? ¿Dónde lo guarda? Están en todos lados, están escondidos y están dispersos entre todos. Y se reconocen cuando se ven. ¿Qué características tiene? Vamos a terminar aquí en la presentación. Miren las características de un remanente. Se volverán más atrincherados en la palabra de Dios cuando más se oponga el mundo a ellos. Entre más oposición del mundo, más entramos a la palabra de Dios. Mientras más resistencia enfrenten, el remanente se volverá más resuelto en su fe. En lugar de comprometer el mensaje de la palabra, pueden cambiar su método de preservar el evangelio. Pero no van a cambiar el evangelio, cambian el método, pero siguen. Ellos serán despreciados por la sociedad. Claro,
porque son luz. El remanente solía ser simplemente impopular en el pasado, pero ahora ha llegado al punto que son odiados. 3. Predicarán mensajes bíblicos contraculturales. La iglesia remanente permanecerá fiel, predicando el evangelio a pesar de la posible reacción violenta que puedan recibir de los asistentes a la iglesia y o al público. ¿Va a haber oposición? Por supuesto que va a haber oposición. Producirán 4. A los cristianos más comprometidos y harán discípulos. Cuando una iglesia está en la punta de la lanza con respecto a la verdad bíblica, es capaz de producir discípulos, porque se necesita un gran sacrificio para creer en Jesús en medio de ambientes hostiles. 5. Experimentarán una mayor presencia y poder de Dios que otros. No es que los otros no, pero este grupo más aún. Experimentan, viven, tienen una vivencia mayor de la presencia y poder de Dios en sus vidas. La iglesia del primer siglo era una minoría odiada. Sin embargo, el gran poder y presencia de Dios acompañó su ministerio. Hechos 3, Romanos 5. 6. Se volverán más visibles y distintos a medida que la cultura se vuelva más decadente. Se volverán más visibles y distintos a medida que la cultura decae. De esto podemos esperar que mientras más difícil sea practicar el cristianismo bíblico, más evidente es quién es el remanente. Se nota. 7. Serán más excluidos y separados de las principales iglesias y denominaciones evangélicas seculares. A medida que aumenta el calor, pastores e iglesias que comprometen la palabra de Dios optarán por acomodar la cultura y comprometer las escrituras, haciendo así una distinción más clara entre el remanente y la iglesia principal. 8. La iglesia remanente cambiará el mundo. Aquellos que son sabios y convierten a mucha gente en justicia brillarán como las estrellas por siempre jamás. Daniel 12, 3. Por último, la iglesia remanente perdurará mientras la iglesia que compromete la palabra de Dios se desvanecerá. Malaquías 3, 16, 18. Dios promete que ha escrito un libro de memoria para aquellos que hablan de él y temen su nombre. La recompensa para ellos, el remanente, es que él los perdonará como un hombre perdona a su hijo. Los hijos del remanente llevarán la antorcha de Cristo a la próxima generación, la cual aumentará en fuerza y hará obras mayores. Juan 14. La iglesia remanente va de fuerza en fortaleza y fe a fe. Romanos 1, capítulo 17. Entonces, terminamos aquí. Nosotros estamos congregados en una iglesia en donde estamos escuchando su palabra. No son prédicas. Los miércoles no son prédicas, los jueves no son prédicas, los viernes no son prédicas, los domingos no son prédicas. Estamos escudriñando las escrituras. Estamos aprendiendo a discernir, estamos aprendiendo a interpretar. Estamos aprendiendo la escritura, estamos aprendiendo a leer. Eso es lo que estamos haciendo. Para nosotros ser hacedores, que es lo más importante, no solo oidores, estamos siendo hacedores. Lo que dice la palabra, la vivimos. Lo que dice la palabra, lo creemos. Estamos plenamente convencidos. Entonces, no son mensajes motivacionales. No es un versículo y una hora de discusión. Son libros completos, son versos completos. Es una exégesis, es una interpretación del texto. Es una explicación del texto. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Cuál es la voluntad o el propósito de Dios para nuestras vidas? Eso es lo que estamos aprendiendo realmente. Por eso cuando las personas vienen a nuestras reuniones con nosotros, dicen, esto es diferente, esto es distinto. Yo he estado en muy pocos lugares en donde realmente me explican o me enseñan a leer.
me enseñan a leer la escritura, me explican la escritura, vamos a desmenuzar las palabras, vamos a ver su interpretación, su significado, vamos a leer la oración, vamos a comprender de qué está hablando, qué verdades hay ocultas ahí, qué es lo que el Espíritu me quiere mostrar, qué es lo que el Espíritu me quiere ilustrar. A eso nos referimos realmente cuando Dios habla de un remanente, lo más próximo a Él, lo más cercano a Él, realmente la raíz más, aquellos que no se desvían ni a la derecha ni a la izquierda, aún venga lo que venga. Claro, eso ante un mundo como tal crea rechazo, crea distanciamiento, pero porque Dios nos está llevando ahí, porque Dios nos está apartando, porque Dios nos está guardando. Por eso, porque Dios nos está reservando para Él. No nos estamos contaminando con la doctrina, ni nos estamos contaminando con las cosas del mundo, sino estamos viviendo en el Espíritu, con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Estamos creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ya no estamos viviendo en la carne. Pleitos, iras, contiendas, enemistades, orgías, adulterios, fornicaciones, lascivia y otro montón de cosas más. Eso ya quedó en el pasado. Ahora tenemos realmente una vida nueva y diferente. Por eso Dios nos aparta, por eso Dios nos aleja, por eso Dios nos esconde, por eso no nos quieren, simple y sencillamente. Por eso les caemos mal, por eso nos ven con desconfianza, o nos ven con mala cara o con malos ojos, porque es que es diferente. Es luz y tinieblas no se llevan, por eso es. Pero somos diferentes, porque Dios nos está llamando para Él. Bueno, vamos aquí terminamos este estudio. Voy entonces a salirme de la presentación y creo que ahí ya nos podemos ver todos, ¿verdad? Creo que nos podemos ver todos ya. Salí de la presentación para que en este tiempo que tenemos nosotros podamos compartir o podamos interactuar con relación a nuestra lección. Así que aportes, comentarios, ¿qué me dijo Dios a mí? ¿Qué le dijo Dios a usted? ¿Qué quiere Dios con usted? Hay un parecido en este estudio para con nosotros. ¿Somos o no somos remanente? ¿Encajamos? Tal vez dentro, pero en algunas cosas, o en muchas, o en pocas. Estamos a tiempo de realmente ser parte de. A ver, entonces. A ver, entonces, ¿alguien? Yo quiero hacer un comentario, hermano Reinaldo. Antes que eso, darle una bienvenida, hermano Mario Sarceño, que está conectado con nosotros. Bienvenido, hermano Mario, a este estudio. Amén, muchas gracias, feliz noche, Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano Mario. Hermano Reinaldo, en la primera presentación de Primera Reyes 19:10, llama fuertemente la atención de que el pueblo escogido en aquella época, que era Israel, porque hoy el pueblo escogido de Dios somos nosotros, la iglesia. Pero en aquel tiempo ese pueblo escogido, dice versículo 10, de que derribaban los altares de Dios. O sea, claramente se ve, bueno, yo pensaba, en la época de Elías, el templo de Salomón existía, porque ese templo es destruido con la llegada de Nabucodonosor. Sí. Entonces, cuando ahí habla en Primera de Reyes 19:10 de que el pueblo derribaba los altares de Dios, estamos viendo que
dentro del pueblo, lo que usted enfatizaba en el estudio, que no todo lo que se llama pueblo es pueblo de Dios, porque había un buen número derribando los altares de Dios y volcándose a adorar ídolos, y perseguían a los profetas. En este caso, para nuestro tiempo, es una persecución espiritual para los líderes que Dios ha levantado, y que en un momento dado el líder puede pasar por esa experiencia de una depresión, donde se puede pedir a Dios que lo quite a uno ya de esta tierra ante las situaciones que el mismo pueblo está provocando, ¿verdad? Porque estos judíos de ese tiempo, de Elías, estaban volcados hacia los Baales, adorando a los Baales y dándole las espaldas a Dios. Esto nos confirma también que lo que hemos estado estudiando de los diferentes profetas, por lo cual Dios envió juicio y juicios severos aún al pueblo de Israel, fue precisamente por eso, por haberle dado las espaldas a Dios, después de que Él se había manifestado con su pueblo de una manera muy misericordiosa, ¿verdad? Entonces yo veía esa parte ahí, y que Elías es como un representante de los verdaderos creyentes que formamos el remanente de Dios, que estamos enfocados a anunciar la palabra de Dios tal como está escrita, ¿verdad? No adulterando la palabra, sino que hablando las verdades que la Biblia señala, aunque a algunas gentes les duela y se sientan ofendidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo veía esa parte, esa figura ahí también en ese versículo 19 del capítulo, ese versículo 10 del capítulo 19. El pueblo de Dios, el pueblo judío siempre ha sido el pueblo de Dios también en el sentido en la carne. Sí. Es decir, su descendencia física natural como tal. Pero eso no significa que, por supuesto, todos fueran un remanente. Correcto. Dentro de ese pueblo natural físico de la carne, había unos que estaban, que llevaban o vivían o tenían un vivo celo por la palabra de su Dios. Pero otros no les importaba, por supuesto. Otros no, para ellos no pasaba. Y pasaron los 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida, fueron sus descendientes. O sea, no fueron ellos, fueron sus hijos, fueron sus nietos. Pero el pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Ellos se fueron muriendo en el desierto. Correcto. Fue su descendencia la que entró. Porque había en su corazón todavía tenían en su corazón demasiadas raíces de Egipto. Era un pueblo que todavía seguía cargando su pecado encima, a pesar de que Dios les había dado las tablas en el monte. Y ellos habían visto con sus propios ojos cómo el monte temblaba y cómo habían truenos y rayos y humeaba, y hasta tuvieron miedo. Le dijeron a Moisés: habla tú mejor con Dios, porque no vaya a ser que si él habla con nosotros, muramos. Ellos tenían miedo cuando vieron esa presencia, pero aún así no entraron en la tierra prometida. Sí, yo creo que este estudio nos lleva a reflexionar, hermano, porque toda la gente que está dentro de las diferentes congregaciones, de las diferentes denominaciones de la iglesia evangélica, todos creen ser remanente de Dios. Y eso no es de extrañar, porque en la época de Jesús, el mismo sumo sacerdote y los ancianos y todos los que llegaban con Jesús le decían a él que ellos eran descendientes de Abraham, porque lo veían desde el punto de vista material, físico, carnal. Pero el Señor les aclara a ellos que ellos no son descendientes de Abraham, ¿verdad? Porque el Señor estaba hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Esta gente, aunque muy conocedora en teoría de la palabra, nunca discernió que el personaje que tenían frente a ellos era el Mesías, ¿verdad? O sea que sus muchos estudios nunca les permitieron distinguir las profecías y saber que el que estaba en medio de ellos era la promesa de la que se venía hablando a través de todos los profetas. Entonces ellos se creían seguros de ser hijos de Dios, y el Señor les da la triste noticia de que no eran
hijos de Dios, aunque ellos insisten en decir que sí eran. Igual estamos el día de hoy en las diferentes congregaciones, ¿verdad? Mucha gente creyendo que es hija de Dios, simple y sencillamente porque quizás sus padres, sus abuelos fueron cristianos y creen que ese título de hijo de Dios se adquiere por herencia, ¿verdad? Y eso no es así. O sea, el nuevo nacimiento es lo que va a marcar la diferencia en una persona. Y los actos, las actitudes de cada uno van a demostrar si realmente somos hijos de Dios. Los frutos, ¿verdad? Los Sí, frutos. correcto, los frutos. Correcto. Jesús dijo, por